Te voy a contar parte de mi historia. Resulta con que desde que yo era muy chiquita, mis papás se separaron y yo crecí con mi papá y mi hermano. Soy de una familia grande, o sea, tengo medios hermanos tanto de parte de mi papá y de parte de mi mamá, ¿no? Pero el caso es que cuando mis papás se separan, yo me quedo con mi papá, mi hermano menor, con mi mamá se van mis dos hermanos de parte de mi mamá y mis hermanos mayores, de parte de mi papá, pues ya, cada quien con sus familias, etcétera. El caso es que, pues yo crezco con mi papá y pues ya sabes, como buena niña, princesa de papá, nunca fuimos de una familia más bien de dinero, o sea, mi papá le batalló mucho para sacarnos adelante, porque pues era solo, ¿sabes? O sea, él tenía su negocio propio, había inventado sus sistemas de seguridad, entonces, pues no era como que tuviera su sueldo fijo, entonces había altas, había bajas, pero a pesar de todo, pues siempre nos enseñó como eh, que independientemente del tema económico, lo importante era como estos momentos o experiencias que viviéramos como familia, ¿no? O sea, independientemente de que no estuviera mamá, él siempre hizo este esfuerzo por darnos todo el amor a mi hermano y a mí. Y llenando ese amor, lo hacía a través de llevarnos de vacaciones y todo. La ventaja que él tenía, que pues, era como su propio jefe, es que podía pasar mucho tiempo con nosotros. Entonces no era como el típico papá que se iba a trabajar, estaba todo el tiempo fuera y nada más regresaba en la noche y ya, ¿no? No. O sea, él realmente estuvo con nosotros, y nos enseñaba mucho. A mi papá le encantaba leer, le encantaba, eh, era muy estricto, cuando era chiquita fue muy, muy estricto. Y bueno, el tema está en que como niña, como su princesa, todo, pues siempre procuró darnos lo mejor y siempre me sobreprotegió de alguna manera, ¿no? Y yo pues crecí como muy, muy apegada a él. Entonces, cuando voy creciendo, o sea, pues obviamente pasan ciertas etapas en la vida. En la adolescencia me volví muy rebelde, era una niña muy rebelde, hacía muchas cosas que sacaba a mi papá de sus casillas y como que por mucho tiempo la relación con mi papá fue de mucha fricción, ¿no? Porque pues yo me aferraba a lo mío y etcétera, y entonces era como de, no, tus ideas estás mal y yo tengo la razón y yo, si yo puedo trabajar, porque empecé a trabajar desde muy chica, si yo puedo trabajar y pagarme mis cosas, entonces no necesito tu opinión, ¿no? O sea, esa era mi postura muy tonta y muy inmadura, por supuesto, que en ese momento yo lo veía como lo correcto, pero pues no lo entiendes cuando eres joven. Cuando ya vas creciendo y vas viviendo otras experiencias, a lo mejor si quieres utilizar la palabra madurar, eh, vas viendo la vida desde otras perspectivas. Entonces ya de grande empecé a tener mejor relación con él y realmente me volví súper apegada a él, ¿no? O sea, bueno, en realidad siempre lo fui, nada más que hubo momentos de fricción y ya después era como yo solo quería que mi papá fuera feliz, ¿no? O sea, ya cuando yo me casé, estuve casada por un tiempo y todo, o sea, siempre era preocuparme porque mi papá estuviera bien. Con mi mamá no tuve mucho contacto de niña, después tuve más contacto con ella y traté de tener buena relación con ella. Lamentablemente falleció yo ya estando grande y todo, y por supuesto fue un golpe muy duro para mí, pero no tenía como ese acercamiento con ella. Aunque en ese momento no lo procesé muy bien, ya después te contaré un poco más al respecto, pero el caso es que fallece mi mamá, por supuesto es uno de los golpes más duros que la vida te puede dar, eh, porque pues al final es tu mamá, ¿no? Entonces es como de, ay, Dios mío, pues, o sea, nunca te imaginas perder a tus padres y mucho menos tan joven, ¿no? Porque pues mi mamá era muy joven y fue algo inesperado, entonces fueron situaciones muy dolorosas. Pero pues bueno, yo tenía a mi padre y mi padre pues era todo para mí y mi padre era como esta, ¿sabes? O sea, de voy, trabajo, junto dinero porque quiero que se vaya quiero que viva bien, quiero que tenga esto, que necesitaba estos zapatos, que necesitaba bla, bla, bla. Él ya era, ya, pues, era más grande, que mi mamá le llevaba 20 años, entonces de alguna manera era un adulto mayor, pero siempre fue muy independiente, vivió solo por mucho tiempo y nunca
nunca le gustó depender de nadie ni de nada, pero a mí me gustaba mucho protegerlo, ¿no? Ya cuando te vuelves adulto, pues como que se intercambian los papeles y lo que quieres es que tus papás estén bien, que no sufran, que todo, ¿no? Este, y pues bueno, así fue por mucho tiempo. Después yo me salí de la Ciudad de México, me fui a vivir a Cancún, después él se fue conmigo, etcétera. Y cuando pasa bueno, se regresa a la Ciudad de México y de repente empieza la mugre pandemia. Y pues ya sabes, en la pandemia todo el mundo empieza a ver como eh, los casos ajenos, los ves ajenos, los ves que le pasa a otros, pero nunca te imaginas que le va a pasar a alguien cercano. Incluso muchas personas ni siquiera creían en ese tema, ¿no? El caso es que, pues, o sea, de repente pasó que hablan papá y tenía COVID. Él estuvo resguardado durante muchísimo tiempo para evitar justo eso. Y bueno, el caso es que él era una persona muy sabia, o sea, le encantaba leer, le encantaba ver temas de meditación, y siempre me expresaba todo este tema de, pues, estar tranquilo, de buscarlo, hacer lo que te gusta, lo que te apasiona, de ser agradecido, de tratar, pues, ser feliz, ¿no? Amar y todo. Y pues cuando eres chico muchas veces no entiendes ni siquiera de lo que están hablando, o sea, lo escuchas y todo, pero no entiendes el mensaje como tal. El caso es que tristemente fallece mi papá y bueno, cuando fallece mi papá, para mí se me acabó el mundo. O sea, yo tenía depositada toda mi vida en él, toda mi intención de hacer las cosas, las tenía depositadas en él. Entonces, ¿qué pasa? O sea, cuando llega el momento en el que ya no tienes a la persona eh, eh, que es la razón por la que haces las cosas que haces, ¿qué pasa? O sea, como que de repente la vida fue de puta, ya no tiene sentido. O sea, ¿para qué sigo haciendo las cosas si no tiene sentido? Y suena tonto, pero en realidad es como yo deposité todas mis intenciones en la vida de mi papá en lugar de mi vida. O sea, sí hacía cosas para mí y todo, pero mi razón principal siempre fue, ay, hay un mosquito. Mi razón principal siempre fue eh, satisfacer, satisfacer sus expectativas, de decir, ay, es que mi hija es muy inteligente, entonces siempre tenía que demostrar que era muy inteligente, ¿no? Entonces siempre tenía que hacer esto porque era satisfacer esas expectativas de mi papá y no fallarle, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pasa lo de COVID fue uno de los golpes más fuertes de mi vida. Y la razón por la que te cuento toda esta experiencia personal, por supuesto no lo hago desde el sentido de hacerme la víctima, porque ya pasaron esas épocas en mi vida. Más bien lo hago porque tuvieron que pasar situaciones muy dolorosas para hacerme entender y para hacerme ver que la vida no era como yo la veía, ¿no? O sea, que él tenía mucha razón en muchas cosas, ¿no? O sea, de vive la vida. O sea, vamos por ahí diciendo, ah, sí, vive la vida, pero no sabemos qué es vivir la vida. O sea, normalmente yo era como de, güey, pues vas a trabajar literal, o sea, no tenía vida, básicamente. Me la pasaba trabajando todo el tiempo. Trabajaba en un lugar donde tenía que estar 24/7 al pendiente de mi teléfono. No podía tener una relación porque no tenía el tiempo para hacerlo, porque siempre quedaba mal, porque siempre tenía que estar trabajando. Y lo haces porque pues quieres guardar dinero, porque quieres comprar una casa, porque quieres cumplir esas metas y todo. Está perfecto, todo está perfecto, no estoy en contra de la gente que lo hace, al contrario, mis respetos, los admiro muchísimo y yo lo hice por mucho tiempo, simplemente um, yo tenía que cumplir otras cosas y darme cuenta que mi vida no era solo trabajar y trabajar y trabajar, ¿no? Sino que también tenía que vivir. Y el momento en el que me di cuenta de eso fue otra situación bien complicada. Recién había fallecido mi papá fallece en noviembre de 2020. En enero 2021 voy caminando en la calle en Cancún, iba con unos amigos extranjeros, un australiano, por cierto, que había conocido allá en Cancún, un australiano y un chico de Texas que también conocí allá. Súper buena onda, íbamos a ir a comer tacos. Yo era domingo, iba saliendo de trabajar, no había desayunado nada, eran como las 5 de la tarde.
voy caminando y de repente se cae un bloque de concreto de un hotel, literal, o sea, de esos bloques que sostienen los aires acondicionados por fuera del hotel. Vamos caminando y se cae el bloque de concreto. Obviamente es algo que pasa instantáneo, o sea, pasa tan rápido que ni te das cuenta. Yo voy caminando en medio de estos dos cuates y a mí me pega el tabique o el bloque en el pie. Como fue algo tan rápido, no sentí, o sea, fue como muy doloroso, pero no me había caído el 20 de la gravedad del asunto. Entonces ellos me dicen, no, pues estás bien, y yo así como, ya sabes, la orgullosa de, no, por supuesto, yo siempre estoy bien, no soy bien macha, y entonces yo aguanto el dolor, ¿no? Pero pues sí me dolía, pero como que la adrenalina del golpe y de todo, no me caía el 20, y afortunadamente estaba usando mis famosos Converse, que por eso luego les decía de la historia de los Converse, porque es como de, güey, gracias a Dios llevaba los Converse, si no, no tendría pie ahorita, ¿no? Y eso me lo dijo el doctor, o sea, total, me dice, no, pues estás bien. Y yo, no, sí, sí, segura. Y yo, sí, sí, vamos a comer porque me estoy muriendo de hambre. Y la taquería estaba a la vuelta, literal, dando la vuelta del hotel, ahí estaba la taquería. Entonces, dije, bueno, no vamos a comer y ya ahorita reviso cómo está la onda, ¿no? Caminé como media cuadra y era un dolor impresionante que yo decía, Dios mío, ¿no? Creo que algo no está bien, ¿no? Nunca en la vida me había pasado nada, gracias a Dios, en cuestiones de salud. Y de repente fue como de, no, pues creo que algo no está bien. Entonces a media cuadra íbamos ya habíamos dado la vuelta y me paré y nada más agarré el pie y me dicen, ¿seguro estás bien? Y yo, pues creo que no, pero vamos a llegar a la taquería y ya ahí me reviso, ¿no? Me quito el tenis, ya. Seguí caminando, pero ya esos últimos pasos como que me costó un poco más de trabajo. Entonces llego a la taquería, me quito el tenis y cuando me quito el tenis veo mi pie destrozado. Y entonces ahí dije, creo que sí, esto no está bien. Lo primero, pues, que me preocupó es de changos el trabajo, ¿no? O sea, el trabajo, tenía un trabajo muy absorbente, que tenía cierta responsabilidad, y pues obviamente te preocupa qué va a pasar, qué va a decir tu jefa, etcétera, ¿no? Lo más curioso de todo es que como ese trabajo era demasiado absorbente y demasiado enfermizo, había un ambiente laboral donde todo el tiempo nos la pasábamos comploteando en cómo le vamos a hacer para poder tomar vacaciones, porque no podíamos tomar vacaciones. Entonces, la única manera, y eran bromas muy estúpidas, pero la única manera de hacerlo era pensar en que nos íbamos a enfermar o hacer algo para poder tomar vacaciones. Entonces, 2 semanas antes de eso, o más o menos un mes, algo así, estaba con unas compañeras de trabajo y estábamos bromeando, ¿no? Y entonces una de ellas dice, no, pues es que para poder tomar vacaciones o te embarazas o por una cuestión de salud, ¿no? Y y una dice, ay, no, pues yo me voy a aventar de las escaleras y me voy a no sé qué para poderme ir de vacaciones. Y yo dije, ay, no, pues yo me voy a romper un pie y así me voy de vacaciones 2 meses. Y después dije, no, 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 bueno, no me lo rompo, o sea, voy con un doctor, le pago para que me dé una radiografía de un pie roto donde diga mi nombre y así me voy de vacaciones 2 meses, ¿no? Pero pues no me lo rompo. Ah, sí, ajá. Un tiempo después, cae el ladrillo, me cae en el pie, me rompe el pie y me manda a mi casa 2 meses. Bueno, más de 2 meses. El caso es que obviamente yo acababa de decir eso. Cuando hablo con mis compañeras de trabajo les dije, oigan, pasó esto, no me creyeron. O sea, fue como de, güey, ay, ajá. O sea, obvio lo estás haciendo tú. Seguramente le dijiste al doctor. Y yo así, güey, les juro que no. O sea, voy a entrar a cirugía. Tenía 3 fracturas, una fractura expuesta, otros 2 fracturas en el dedo gordo del pie, y me tenían que meter a cirugía para ponerme se le llama, ¿cómo se le llama? Bueno, un clavo de esos que van por fuera para que te unan el hueso, porque pues estaba todo roto, ¿no? Y era la primera vez que me iban a operar. Entonces, yo así como de, les juro que no pueden venir al hospital, pueden entrar al quirófano si quieren. No es broma, o sea, no es broma. Obvio fue difícil de creer porque pues cuando decretas algo del corazón, que lo visualizas, lo sientes, lo piensas, todo se logra. Y eso ahí me quedó súper claro. El caso es que
pues me rompo el pie, después de estar pegada en el trabajo 24/7, pues me voy a casa, a, no me podía mover de la cama, no me podía parar de la cama más que cama, baño, porque como el clavo era por fuera, si se movía el clavo tantito, entonces se movía otra vez el hueso y me tenían que volver a operar. Entonces tenía que tener muchísimo cuidado de no, ni siquiera con muletas ni nada, porque tantito chocara con algo o se moviera con el movimiento, pues era riesgo. Entonces no podía hacer nada, literal tenía que estar acostada en mi cama. Y pues bueno, fueron momentos donde pudo haber sido muy trágico, porque mentalmente venía como de esta situación de pues tristeza de parte de mi papá. Te digo, tenía un mes y cachito que acababa de fallecer, entonces era como muy duro, pero yo creo que eso fueron de las cuestiones que más me ayudaron a entender la vida. Eh, estaba tomando terapia con una tanatóloga para poder trabajar este proceso del duelo, lo cual es algo muy importante. Si has tenido alguna pérdida y no has trabajado ese proceso, te recomiendo altamente que lo hagas con un profesional porque es la única manera de poder trabajarlo para que no te afecte en el futuro, para que lo aprendas a aceptar, porque aunque a veces decimos todo está bien, no es cierto, hay veces que no todo está bien y necesitamos de un guía, de alguien que nos acompañe, que nos ayude a ver que nos ayude a ver todo lo que estamos pasando desde una perspectiva externa, como de, ¿sabes? La foto desde un panorama más general y entonces poder empezar a ver cómo armar ese rompecabezas de nuevo, porque el problema está en que cuando perdemos a alguien que amamos, pues nuestra vida se desbarata, o sea, es como un rompecabezas que se deshace y entonces tienes que empezar otra vez a armar esas piezas, porque vienen sentimientos encontrados, vienen formas eh, vienen pues, todas estas dudas, enojos, pasan muchas situaciones. Entonces, si no lo trabajas, porque pues a mí me pasó a lo mejor con mi mamá, que decía, no, todo está bien, yo puedo con todo, yo no necesito ayuda, por mucho tiempo decía, yo ir a un psicólogo hoy, o sea, claro que no, pero eso es algo muy egoísta, o sea, es como de, güey, no sabemos todo, no somos todos poderosos, por supuesto que se necesita ayuda y por supuesto que no siempre eh, o sea, no siempre podemos con todo. Y eso yo creo que es un acto muy humilde de poder decir, güey, sí, creo que sí necesito ayuda. Total que estaba yendo con una terapeuta, con mi tanatóloga, gracias Mercedes, eh, porque gracias a eso pude no solo aceptar el proceso del duelo de mi padre, que no fue en una sesión, sino llevó tiempo, también entender que no había vivido el proceso adecuadamente de la pérdida de mi mamá, de mi divorcio, por ejemplo, o sea, como que venía pasando una cosa mala tras otra, y sí hubo un momento en el que yo dije, güey, ¿qué onda con mi vida, no? O sea, ¿qué está pasando? Pero pues como yo era tan orgullosa, pues creía que todo pasaba por cosas externas a mí. No me responsabilizaba de mis actos, ¿no? No me responsabilizaba de mis decisiones y me la pasaba culpando a los demás por todo lo que me estaba pasando. Entonces decía, es que ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? Bueno, pues porque acá había un chorro de cosas que tenía que atender y que tenía que resolver como para poder poner orden. El problema está en que no lo entendía de primera instancia, me costó mucho trabajo entenderlo. Entonces, el caso es que, pues bueno, pasa lo del accidente, estoy en cama, estoy en terapia, empiezo a trabajar, de hecho, pintar mandalas fue una de mis mejores terapias. Como era COVID, no podía ir a terapia física. eh, entonces, ya cuando pasaron los 2 primeros meses como más críticos de lo del hueso para que sanara, empecé a ir a clases de mandala con corazón de piedra, bailolo, otra salvación. O sea, Mercedes, Lolo han sido como de esas personas en mi vida que han sido piezas claves para poder sanar y trabajar muchas cosas. Entonces,
pues bueno, empecé con terapias, empecé a leer muchos temas para tratar de entender qué era lo que estaba pasando en mi vida, ¿no? Y no basta con eso, o sea, todavía, de verdad que yo decía, no, ya estoy bien sana, ya todo pasó bien, ¿no? Ya sané esto, el otro, bla, bla, bla. Nunca es suficiente, al parecer, nunca terminas de trabajar contigo misma porque pues, muchas veces tenemos temas no solo de nosotros, sino de muchas generaciones que venimos cargando, etcétera. Total que conozco a una persona, dije, ah, ya estoy lista para enamorarme, ya tengo tiempo, todo, bla, bla, bla. Me enamoro de esta persona, me voy con él a vivir a Canadá, ya estando viviendo con él en Canadá, resulta con que me entero que es casado, o sea, me mintió todo el tiempo y lo hizo muy bien. Por supuesto no me enteré porque como no vivía en su país, y llevaba mucho tiempo fuera de su país y yo estaba viviendo con él, era como de, güey, pues nunca dudas, o sea, ¿en qué momento dudarías de eso, sabes? Pero pues yo muy tonta e inocente siempre confío de más en las personas y pues siempre le creí. De hecho, cuando me enteré fue como de, no puede ser posible, o sea, no es él el que está casado, ¿no? Y fueron unas coincidencias impresionantes, pero bueno, total que yo estaba 100% enamorada, había idealizado totalmente a esta persona, o sea, fotógrafo guapísimo de Sudáfrica, ¿sabes? O sea, tenía unas fotos espectaculares de leones, de cebras, me vendía la idea de, güey, cuando nos casemos nos vamos a ir a Sudáfrica y entonces vas a tomar estas fotos tú también y nos vamos a ir a acampar y yo así como de, güey, es mi sueño, o sea, ya encontré todo en la vida, ¿sabes? O sea, ya sané a mi papá, ya sané a mi mamá, ya estoy sanando mi pie, ya encontré el amor otra vez, todo está perfecto. Ajá, güey, no, no todo está perfecto, todavía te faltan muchas cosas que hacer. O sea, obvio me lo decía a mí misma, ¿no? Entonces fue como de, ok, dale, me entero que es casado, por supuesto, yo no me meto en ese tipo de relaciones y dije, aquí se termina. Fue algo súper doloroso porque yo había decidido dejar toda mi vida en Cancún, toda mi trabajo, mis amigos, todo, mi casa, todo, para irme con él porque era ya un proyecto de vida esto duró, o sea, meses, ¿sabes? Empezamos a salir, nos conocimos, empezamos a salir, yo viajaba a donde él estaba y todo y así hasta que ya fue de, bueno, vamos a hacerlo serio, ya vente a vivir conmigo, bueno, dale, pues, ya viviendo con él fue cuando me entero y fue como de, güey, o sea, ¿cómo te atreviste, sabes? Pero bueno, existe el karma o como le quieras llamar, realmente eso yo creo que fue la gota que derrama el vaso de todo eso que yo creía que ya había sanado porque seguía siendo demasiado orgullosa y sobre todo seguir poniendo como la expectativa en las cosas externas para mi felicidad, ¿no? Que yo creo que eso era lo más doloroso. Siempre estaba relacionándome con las personas esperando que estas personas llenaran o me dieran la felicidad o llenaran esos vacíos que tenía, pero pues, o sea, güey, no era la forma de hacerlo, ¿sabes? Pero no me daba cuenta, o sea, fue como de, ¿qué, cómo, ¿cómo te das cuenta de eso? Si vas viviendo el día a día y tú crees que estás bien, tú crees que todo lo que estás haciendo y todas esas enseñanzas que te dieron son las correctas. O sea, ¿cómo cambias esa parte? Entonces, Lili, entonces, bueno, me entero de eso. Obviamente la vida se viene, se vino abajo, pero te puedo decir algo. Había vivido ya el dolor más fuerte de mi vida. O sea, el dolor más fuerte que no podría describir con palabras, porque no era un dolor físico nada más. O sea, sí me dolía el cuerpo, sí me dolía todo físicamente, pero internamente el dolor más fuerte fue cuando mi papá falleció, ¿no? Entonces, después de haber vivido ese dolor tan fuerte, como que decía, güey, ya nada me va a doler igual, o sea, ya todo lo demás es algo que puedes sobrellevar, puedes superar, o sea, como que obvio sí me dolió enterarme de eso, pero fue algo de, no pasa nada, vas a estar bien, vas a sobrevivir. Si sobreviviste a eso que creías que no sobrevivirías, ah, pues ahora esto no pasa nada. Y ahí me empezaron a hacer clic un montón de cosas, ¿no? O sea,
clic en el sentido de no, Lili, me empezaron a hacer clic un montón de cosas en el sentido de, pues no todo era como yo creía que era realmente. Eh, Se trataba, What's up, Lily? What's up, sweetie bitty? Come here, come here. Este, entonces era como, güey, hay que hacer nuevos planteamientos en la vida, ¿no? O sea, ¿qué era lo que realmente me importaba en mi vida? ¿Qué era lo que más valoraba? ¿Qué era lo que más quería? ¿Le entregas todo a alguien más o todas tus expectativas? Pero en realidad, pues también dónde quedan las tuyas, ¿no? Y también entendí que para poder estar o aportar algo en tu entorno, pues primero tienes que estar bien tú, o sea, ¿cómo esperamos cambiar a los demás? No podemos cambiar a nadie más, nosotros somos los únicos, somos responsables de cambiar nosotros mismos, de lo que nosotros hacemos, ¿no? Hi Lily, say hello. Ups. Aquí, creo que Lili quiere estar presente en el video. Lili, esta gata es maravillosa. Igual me enseñó que los animales o esos estereotipos que tenemos de los animales no siempre son como los creemos. Pero bueno, para concluir, lo único son los pelos, ¿verdad? Para concluir esta historia, que aparte ya lleva casi media hora, creo que hay veces en la vida en que nos tenemos que hacer ciertos replanteamientos sobre qué es lo que queremos, cómo estamos haciendo las cosas. Yo no diría que hay algo correcto o incorrecto. Yo creo que todo depende de cuáles sean tus objetivos o cuáles sean nuestros objetivos. Lo importante es como entender que pues bueno, no siempre las cosas son como nosotros queremos. Por supuesto, es bueno tener objetivos, tener metas, pero también es importante ser abiertos y comprender, ¿no? Desde dónde estamos actuando, que yo creo que para mí esa sería la clave, ¿no? O sea, desde dónde estamos tomando las decisiones, desde el qué van a decir los demás, cómo puedo satisfacer a los demás, o desde el lado de lo estoy haciendo por aportar un bien, ¿no? Lili. Do you mind to wait a little bit, please? Thank you. Thank you, sweetie. Entonces, ¿desde qué lado actúas? Actuamos. ¿Desde qué perspectiva, no? Y yo creo que entender que cada persona es un mundo y cada persona actúa o ve la vida desde su perspectiva, porque a cada uno nos ha tocado vivir cosas distintas. Nadie es mejor y nadie es peor que otro. Todos somos iguales, somos seres humanos. El tema está en, yo no puedo juzgar a alguien porque cree que esto es bueno, que esto es malo, porque desde su perspectiva, desde su historia, eso es bueno y eso es malo. Y simplemente me toca respetarlo. Si se alinea o no con mis objetivos y yo decido compartir con esta persona tiempo, etcétera, adelante, pero yo no puedo cambiar la perspectiva de otra persona. Yo solo puedo cambiar mi perspectiva y la manera de relacionarme con todo lo que hay en mi entorno, desde mi trabajo, desde mis compañeros o colaboradores o personas con las que trabajo, desde mis clientes, desde mis estudiantes, desde la forma en la que me relaciono con los alimentos, con la vida, con la naturaleza, con todo. O sea, por supuesto no soy perfecta, tengo muchos defectos, como todos, somos humanos y se vale, pero lo padre yo creo que, o lo interesante es cuando entendemos que, pues, eso, o sea,
que no somos el todopoderoso, ¿no? Y que no somos todos poderosos, pero que sí tenemos una capacidad inmensa de poder discernir qué es bueno y qué es malo para nosotros. Y que cuando lo hacemos desde, yo sé que suena muy hippie, suena muy, como le quieras llamar, cuando lo hacemos desde el amor, las cosas cambian, ¿no? O sea, cuando yo decidí iniciar este proyecto de fotografía y hacer este viaje que me ha ayudado a entender todas estas cosas que te explico, o sea, ha sido un trayecto de años, eh, que estar en cada lugar, conocer a otras personas, ver cómo se relacionan en otros países, ver cómo se relacionan no solo con ellos, sino también con la Tierra, con esto, en este planeta donde que compartimos todos, y no sentirnos aislados, sino sentirnos parte de lo mismo, es de las gratificaciones más grandes que me ha dado este viaje, ¿no? Entonces, cuando inicié este proyecto de foto, de querer compartir, lo hago desde el sentido de entender que la fotografía, al final de cuentas, es un modo de expresión, ¿no? No solo es para obtener likes en Instagram o en redes sociales, o sea, eso está de más. Si lo quieres hacer, porque como fotógrafos tenemos esa capacidad maravillosa de poder capturar un momento y que otra persona cuando ve esa fotografía recuerde esa parte de la historia, o sea, es maravilloso. Voy a hacer un paréntesis porque justo me pasó el otro día que fui a cenar, justo el día que me tocó cenar carne, fuimos a casa de un amigo de mis amigos, el que cocinó la carne, y entramos a su cocina y tenía una foto de un mercado en Japón. Y la foto, pues, digamos, es buena foto porque tenía parte de la composición era la psicología del color, entonces tenía estos tonos, estos colores complementarios que pues, resaltaban en la imagen. Y entonces, pero la imagen como tal, pues sí te dice que era un mercado en Japón, pero no era la mejor fotografía, pero era buena fotografía. Y entonces le dije, ay, tú tomaste esa foto y me dice, no, no la tomé yo, pero me gustó mucho porque yo caminé por ahí, por esos pasillos. Y entonces me empieza a contar la historia del mercado, de que llegaba a las 4 de la mañana y caminó por esos pasillos y toda la historia que hay atrás de esa fotografía, lo cual me pareció maravilloso porque fue como de, güey, o sea, un fotógrafo tomó la foto de un mercadito en Japón, la imprimió y la vendió como un cuadro. Qué padrísimo. Puede parecer algo X y que todo el mundo hacemos, ¿no? Imprimir y vender cuadros, ¿no? Pero la persona que la adquiere va a tener un significado para esa persona porque le va a recordar esa parte de la historia y le va a recordar ese momento del viaje o si es de bodas, le va a recordar ese momento donde se están diciendo sí, te amo por el resto de mi vida o cuando nace un bebé, recordar cómo era el bebé. O sea, la fotografía tiene un valor impresionante en nuestras vidas y tiene ese valor impresionante y nosotros como fotógrafos tenemos una maravillosa herramienta de poder transmitir eso. Entonces, por eso decidí como poder, no lo sé todo y no soy la mejor fotógrafa del mundo, definitivamente no lo soy, pero sí sé que lo hago y cuando lo hago trato de hacerlo lo mejor posible y lo hago porque me apasiona, porque amo la fotografía, porque la veo no solo con el objetivo como decía, o sea, de obtener likes en redes sociales, la verdad es que soy anti redes sociales. Si estoy haciendo esto es porque me gustaría conectar con las personas que se alineen con este mismo objetivo. No lo hago por tener reputación por esto, eso viene de la mano. Yo creo que las personas cuando hacemos lo que nos apasiona, todo empieza a fluir y eso es de las cosas maravillosas que empiezan a suceder cuando encuentras tu propósito, ¿no? Todo empieza a fluir y por eso cuando decidí hacer este proyecto fue de, lo voy a hacer, desde lo más profundo de mi corazón, que ha habido momentos donde digo, Dios mío, ¿en qué me metí? ¿No? O sea, ¿en qué me metí? Porque hay cosas, como les decía, no estoy acostumbrada a salir en cámara, soy fotógrafa y como
hippie creativa y todo eso, yo decía, güey, es que el marketing no es, o sea, estudié marketing, pero es como de, güey, no entendía el por qué. Cuando entendí de que cuando hacemos las cosas por agregarle valor a los demás, hay dos formas de hacerlo, éticamente o sin ética, ¿no? O sea, o decir, lo hago nada más porque quiero obtener algo tuyo. Pero cuando lo haces con ética, con decir, yo te voy a compartir esto porque me gustaría que esa experiencia que a mí me costó tantos años obtener, tantos fracasos, eh, tantos dolores, tantas fallas, etcétera, si te sirven a ti de algo, para mí, a mí ya no me sirven porque ya lo hice y ya pasé por eso, pero la manera en la que puedo seguir utilizando esas experiencias es compartiéndolas porque a lo mejor a ti te sirve de algo. Entonces, habrá personas que digan, esta vieja está loca, a mí no me sirve nada de lo que está diciendo, se vale, no le tengo que agradar a todo el mundo y eso también es totalmente válido. Cada quien tiene una perspectiva distinta y cada quien conectamos con esas personas que se alinean con la forma, con nuestros valores y de cómo vemos la vida. Y por eso el atreverme a compartirte esta parte de mi historia muy personal, eh, ha sido un reto impresionante, lo había dudado, lo había intentado y nomás no me salían las palabras. Hoy siento que ya no tengo nada que perder de ningún aspecto. Lo hago desde el corazón, no lo hago, lo hago desde el corazón. Y con eso yo me quedo. Habrá personas que digan, de verdad, ¿qué está haciendo? No me interesa. Habrá personas que digan, güey, gracias porque a lo mejor eso que dijiste me ayudó y me ha pasado, gracias a Dios me ha pasado que, eh, no sé, que alguien me manda un mensajito y que me dicen, güey, o sea, qué chido, no sé qué, que te atreviste, bla, bla, o sea, con el hecho de poder impactar a una persona, para mí ya me doy por bien servida, porque es como decir, vale la pena este esfuerzo que haces, ¿no? O sea, vale la pena el trabajar a veces como emprendedor acabas trabajando más que cuando trabajabas para otra persona. La diferencia yo creo que radica en que esto es por decisión propia, ¿no? Esto es porque así lo decidí, porque eso es lo que me gusta, porque esto es lo que me apasiona y por eso a veces las horas pasan y no se me hace tan pesado estar en la computadora, estructurar procesos, armar las clases para mis alumnos, compartir, no sé, los videos de qué voy a hablar, ver las diferentes herramientas que puedo utilizar, etcétera. O sea, se vuelve un trabajo constante todo el tiempo y no me quejo porque lo amo. Por supuesto, hay veces en las que los resultados son lentos y empiezas a dudar quizás si sea lo correcto o no, o no, pero pues al final de cuentas cuando tú te sientes en paz y sabes que lo estás haciendo de la mejor manera, los resultados que obtengan van a, van a ser un plus, ¿no? Al final esto me ha dejado mucho más aprendizaje de todo lo que pude haber imaginado. Y cuando digo esto es el proyecto que estoy haciendo, el trabajar como en mi emprendimiento, en mi agencia, el estar lográndolo, en ir viendo cómo se va armando, en ir obteniendo clientes, en ir compartiendo todos esos pequeños logros que de repente dices, no sé si estoy haciendo lo correcto, esos logros te dicen, sí, sí lo estás haciendo, continúa, ¿no? Continúa. Eh, no es fácil, son decisiones muy no sé, que de repente nos cuestan por el hecho de decir hay que hacer ciertos sacrificios. Por ejemplo, el no salir, el no hacer mi vida social como hace mucho lo hacía, porque ahora estoy pues 100% enfocada en lo mío, ¿no? Entonces está perfecto y este viaje, por ejemplo, que estoy haciendo, eh, no solo me ha abierto la mente, el corazón, sino también el alma. eh, hay bueno, hay varias situaciones que me cambiaron la vida, o sea, todo esto que ya te conté, y también parte de mis terapias, que eso será parte de otro video, donde pude conectar nuevamente con toda esta intención original, ¿no? Con mi intención, con mi propósito, y hay una persona o hay personas que me han ayudado, me han cambiado la vida y gran parte de esto lo hago
para poder retribuir un poco a toda esa tierra que tanto me ha dado en México, en Cancún, en la selva, eh, eh, a la naturaleza, a la madre tierra, ¿no? O sea, al final este es el planeta Tierra, es la madre tierra y vivimos aquí en este planeta. Y, y yo creo que pues también hay que retribuirle un poquito a todo lo que nos ha dado y a la simple oportunidad de poder estar aquí. Entonces, pues bueno, esa es parte de mi historia. Eh, Realmente tengo muchas más cosas que decir, las iré compartiendo, pero yo creo que el mensaje principal pues sería como desde dónde haces lo que haces, ¿no? ¿Cuál es esa intención de hacer las cosas? ¿Qué es eso que te motiva o que nos motiva a tomar acción? Porque al final cada acción, cada decisión van a tener un impacto en lo que hacemos. Y, y pues nada, siempre y cuando hagamos las cosas desde el corazón, con amor, eh, no sigo ninguna religión, no soy de ningún grupo, realmente me gusta leer de todo, me gusta tener eh, comparativas de todas las tendencias y de ahí yo tomar mis propias decisiones con base a mi experiencia y con base a lo que me ha tocado vivir y cómo he podido enfrentar todas esas partes de dolor, de sufrimiento, de, de, cómo superar todo eso, que en algún momento pensé que no se podría, pero hoy te puedo decir que vivo tranquila, que vivo en paz eh, y que no ha sido un trabajo fácil, por supuesto que no. No creo que sea un trabajo fácil. El sanar, el entender que el querer tener el control de todo no es la respuesta. Eh, y yo creo que, como dicen por ahí, ser y dejar ser, ¿no? Ser y dejar ser, aceptar al otro desde el amor y desde la empatía. Entonces, bueno, pues ese es mi mensaje. Yo creo que este va a ser el día más importante de este reto de 21 días out of the box. Ahora sí que habrá mucho que compartirles. Me abrí de corazón, me tardé bastante, espero que hayas agarrado palomitas y café. Y pues bueno, nos vemos mañana.